esto, ese tema, es aquí tengo resumido todo lo que es el tema de la empresa, según mi perspectiva. Yo no soy administrador de empresas, soy contador, pero conforme a mi experiencia y lo que puedo leer, anulen el micrófono, por favor, anulen el micrófono. ¿No? Profe, Anulen yo le el hago una micrófono. pregunta. Ah, bueno, sí, dime. Profe, mira, usted ya publicó en el Q10 sobre lo de la empresa y todo eso y sobre lo de un foro. A algunos le aparece habilitado y a otros no. Sí, el foro, pero el foro no puede estar habilitado porque está habilitado para después de las 8. Ah, ya. Por eso no Edilberto, está tienes que habilitado. explicar. Muchachos, tenemos que dejar explicar para poder entender. Pues entonces, después de las 8 se va a habilitar ese foro ya, para que todos participen, para que también quede constancia ante la institución, pues de que estamos desarrollando algún tema, porque eso lo necesitan. Bueno, el tema aquí, el principal de nosotros es la empresa. Este va a ser el tema principal, eso es lo que vamos a tocar, porque para poder entrar a esto de registros contables, tenemos que saber para quién se hacen esos registros contables, ¿cierto? ¿Para quién se hace? Generalmente para una empresa, para un ente. Hoy en día las empresas se han diversificado mucho, ya no solamente hay empresas físicas, también ahora hay empresas virtuales, como podemos ver. Obviamente algunas registradas en Cámara de Comercio, otras no. Y hay empresas físicas que también tienen como alternativa de negocios o alternativa de proyección de sus negocios, tener también plataformas virtuales para tener un nicho de mercado mucho más amplio, ¿cierto? Todos lo sabemos de eso. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte superior, donde dice empresa, en esas palabras, en todo lo que está allí, está definida lo que es la palabra empresa. ¿Qué significa una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿Con qué elementos se conforma una empresa? En el foro, yo les estoy colocando unas preguntas donde ustedes, mediante lo que está aquí, no tienen que irse muy lejos y a buscar por allá definiciones de España ni de México. Con lo que está aquí, armen la definición de que es empresa, ¿sí? Para que empecemos pues en contexto de lo que vamos a ver. Como podemos mirar, por ejemplo, poner por acá abajo, aquí empieza ya lo que es la clasificación de la empresa, ¿cierto? Sabemos que hay empresas que las empresas también se definen por actividad. Y por actividad hay tres sectores principales en los que se divide una empresa, en los que se dividen las empresas: el sector primario, secundario y terciario. Podemos ver, por ejemplo, que el sector primario hace parte de todo aquello que nos proporciona la naturaleza, ¿cierto? Y dentro de ese cúmulo de actividades empresariales están aquellos elementos que proporcionan materia prima para otros para otro sector económico, para otro sector de empresas. Por ejemplo, vemos que en el sector primario se encuentran las empresas agrícolas, las ganaderas, las pesqueras, las mineras, y podemos dilucidar nosotros ahí en nuestro poco entendimiento, podemos ver que todos todo ese cúmulo de empresas vienen de lo que proporciona la naturaleza, o sea, de lo que está en el mundo de manera natural, sin transformarse aún todavía. Y aunque podemos sacar, digamos que de la ganadería, posteriormente sacamos el cuero, ¿sí? Eh, sacamos, no sé, los huesos para hacer no sé qué otras cosas, pero del sector primario está todo aquello que nos ofrece la naturaleza en nuestro mundo natural, valga la redundancia. En el segundo, y generalmente este sector le provee de herramientas y materias primas a las empresas de los otros sectores. Vamos a ver por qué. Aquí también en esa empresa del sector primario, también podemos ver, por ejemplo, que hace parte también las empresas que se dedican a esto, a las empresas madereras, que me faltó pues colocarle allí. Las empresas madereras también hacen parte de este sector. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, dicho. Sí, profe. En el segundo sector estamos viendo que están las empresas, el segundo sector están las empresas industriales, o sea, aquellas empresas que utilizan los elementos que hay en la naturaleza y aquellos que se fabrican para transformar. O sea, aquí se transforman ya los elementos, ¿cierto? Podemos ver aquí varios ejemplos. Las fábricas o las empresas de construcción. Por ejemplo, para tú hacer un par de zapatos, si va a ser un par de zapatos, digamos, de cuero,
tienes que tomar elementos del sector primario, que es el cuero, digamos, del ganado, por decirlo así. Pues también puede ser cuero, pues, de cocodrilo, pues hay muchos tipos de zapato, de culebra, de lo que sea. Pero me refiero que ese cuero tiene que venir de ese sector, ¿cierto? El aluminio, el oro, el cobalto, el carbón, todo eso viene de ese sector primario. En las viviendas, por ejemplo, para poder hacer una vivienda, ¿qué se necesita? Necesita cemento, arena, se necesita incluso hasta CPM, se necesitan materiales de hierro proveniente del primer sector. Para los muebles, para una empresa que fabrica una mueblería, necesita su materia prima principal, ¿cuál es? La madera, que se la proporciona que el primer sector. Las empresas que se encargan de hacer esas pulpas de fruta, ¿qué necesita? También de las empresas agrícolas, ¿cierto? Que le provean esas frutas para ellos ahora sí, en un proceso de despulpado, no sé cómo se llama, como si lo estoy diciendo bien, sacan el néctar de esa fruta y lo empacan en recipientes, bien sea bolsa, vidrio o plástico, o envases de plástico, para poderlos vender. Entonces, allí esos elementos sufren una especie de transformación porque ya dejan de estar dentro de su estado natural. Su estado natural, ¿cuál era? Es estar dentro de una fruta, dentro de una cubierta natural, para pasar hacia una cubierta artificial. Entonces, allí hay un sector industrial. Y en el sector terciario están todas aquellas empresas que hacen parte de los servicios y del comercio, ¿cierto? Ellos necesitan, en los servicios, por ejemplo, no se necesitan casi elementos. Para hacer servicios se necesita generalmente es el intelecto, ¿sí? Y si al caso, por ejemplo, en el caso del turismo, necesita de pronto una edificación, un hotel para poder, digamos, cumplir con su labor. Pero en sí no necesita materiales, no necesita, digamos, que una cuchara para hacer tu ecoturista, no necesita una cuchara, necesita simplemente tener conocimiento del área donde estás para poder llevar a la gente por ese sector, para poder llevar a tus clientes por ese sector, ¿cierto? Por ejemplo, un médico no necesita herramientas para poder practicar la medicina, es su intelecto, es su capacidad, un abogado, un contador, ¿sí? Entonces, en ese sector, en el sector terciario, hacen parte de los servicios y todas aquellas empresas que hacen parte del comercio también. Transporte marítimo, salud, asesorías, y parten de un conocimiento individual. Por ejemplo, en el comercio sí se necesita, digamos, comprar y vender, pero no hace parte de ninguno de los otros sectores porque para tú comprar y vender mercancía no tienes que transformarla. En la fábrica sí. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, esta parte del sector terciario, que es el comercio, necesita del sector secundario. ¿Por qué? Porque en el sector secundario están las fábricas y la fábrica le provee la materia prima para que los almacenes puedan vender sus productos. Ahora miramos acá otro tipo de clasificación, que es según su forma jurídica y su número de propietarios. Según esa clasificación, hay empresas individuales, societarias o de sociedades, y también hay empresas compuestas. Esta parte de compuestas la adherí yo, no viene pues porque es un tipo de ente que sí existe y que no está en ninguna de las dos anteriores, porque aunque sí pertenece a alguna de las dos anteriores, se compone de una forma diferente porque se unen dos empresas para poder generar eso, para poder generarlas, por ejemplo, como son los consorcios o las unidades temporales, ¿cierto? Entonces, incluso cuando se conforma un consorcio, se le da un NIP independiente, aparte del NIP que tienen las dos empresas que se unen, se le da otro NIP, o sea, que es otra persona jurídica que nace. Entonces, por eso yo lo llamé empresas compuestas. En las empresas individuales, por ejemplo, son aquellas que tienen un solo dueño. Anteriormente había una figura, antes de la ley esta de la SAS, la 1422 creo que se llama, existían las empresas unipersonales, que eran empresas que se formaban con una sola persona, pero ahora las SAS también se pueden crear por una sola persona, por una persona o más de una persona, como quiera pues, como tenga pues la intención su fundador. En las empresas societarias también están formadas por más de una persona.
y se forman mediante un contrato de sociedad, socios que aportan dinero, trabajo, conocimiento, etcétera, etcétera, para poder conformar un ente que vaya en busca de un beneficio común, un beneficio económico o un beneficio social. Y ya la compuesta, ya se la expliqué pues más o menos en qué se compone, en qué se compone. Tipos de sociedades de personas. Hay colectivas y hay empresas por comandita simple. Yo estas dos tipos de empresas no las toco mucho porque ya